así mismo. Proyectos también es que hay, ¿verdad? Pero ¿a qué nos lleva esta terminología sociotecnológica? Que es social, ayuda a la comunidad y aparte se basa en tecnología. Ok, que está enfocado netamente al área tecnológica. Y que el área tecnológica, en el caso puntual de ustedes, está enfocado al desarrollo de una aplicación informática. ¿Por qué una aplicación informática? Porque recuerden, ¿verdad?, que la ingeniería en informática tiene como varias aristas o varios ramos. En el primer trayecto que ustedes no cursaron, porque ya son TCU, el perfil es soporte a usuario y equipo. En el segundo es obtener el título de técnico superior universitario en informática. El tercer año es una certificación que a ustedes les dan, estamos aquí en el C3, es una certificación que ustedes les dan como desarrolladores. Y aquí finalmente en el T4 ustedes van a recibir el título de ingeniero en informática. ¿Ok? Entonces fíjense, muchachos, algo importante que ustedes se tienen que llevar claro desde esta primera clase y transmitírsela a sus compañeros. Nosotros tenemos que desarrollar un proyecto en el ámbito informático, el cual tenemos que implantar como que nuestra primera versión aquí en el T3. Recuerden que tenemos un tenemos un T3, ¿verdad? Y en ese T3 tenemos el T1, el T2 y el T3. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a tratar de hacer, además de eso tenemos el nivel introductorio. ¿Cuál es el deber ser de este nivel introductorio? Impresionamos a ustedes sobre qué es el proyecto, sobre qué áreas deberían de trabajar. Sin embargo, en vista de la necesidad de tiempo que ustedes frecuentemente tienen para desarrollar sus proyectos, ¿qué es lo que yo he tratado y con mis experiencias me ha funcionado? Que este contenido sea trasladado aquí y que estos dos sean distribuidos en ellos tres, si me doy a entender, ¿verdad? De tal manera de que ustedes tengan mayor tiempo para poder implantar, cuando académicamente lleguen aquí, el sistema de información en su primera versión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros aquí deberíamos de levantar la parte introductoria y ya aquí empezar a desarrollar y aplicar todo lo que es la parte de ingeniería de detalle, todo lo que tiene que ver con la parte de modelado, de documentación, ¿verdad? Porque aquí en el T3, cuando nosotros vamos a implantar, tenemos que capacitar al usuario, ¿verdad? Y dejar instalado en ese primer momento la aplicación dentro de la organización. ¿Ok? Esto sería en el T3. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al T4, nosotros lo que hacemos es gestión de ese proyecto. ¿A qué se refiere la gestión de ese proyecto? Tenemos en primer lugar que y aplicamos los procesos de calidad informática, luego seguridad informática y finalmente tenemos auditoría. ¿Sí? Es decir, que para nosotros poder llegar a este nivel y entregar una herramienta óptima en un T4, T3, deberíamos de haber implantado aquí, haberle dejado al usuario para que vaya probando, para que nos diga los errores, con esas versiones que liberan. Sí, alfabeta. Sí, para esas versiones, de tal manera de que aquí gestionamos el proyecto, ¿verdad? La parte difícil prácticamente es el 3. Sí, porque ustedes tienen que programar. Esto es importante aclararlo, muchachos, porque fíjense, ahorita creo que hay un inconveniente y yo les decía a los estudiantes de la profesora, conmigo todos los estudiantes aquí han implantado. Qué bueno, que me faltó una función, que no le llegué completo a recuperar y a respaldar. ¿Ok? Pero
Pero en este momento, todos tienen que entregar una versión funcional. ¿Sí? ¿Por qué, muchachos? Porque realmente cuando ustedes vayan, fíjense, si nosotros no logramos hacer eso aquí o con el profesor o ustedes como meta, ¿qué va a pasar? Ustedes van a estar aplicando calidad, seguridad, auditoría con un sistema incompleto. Entonces, ¿cómo van a seguir optimizando esas herramientas? Y si, por ejemplo, aquí llegamos y todavía no hemos terminado, le aplicamos calidad solo lo que esté desarrollado. ¿Sí? Luego, le introducimos otro módulo, si no le podemos aplicar calidad, porque ya pasó, ¿sí me explico? Entonces, el objetivo es eso. Aquí ustedes tienen que irse bien claros de esta parte, que ustedes evidentemente tienen que, cuando ustedes finalicen el T3, ustedes tienen que implantar. Entonces, como decía su compañero, es bastante fuerte, por eso es que el contenido aquí y el trabajo aquí es fuerte, que es lo que se ha tratado a través del nivel introductorio. De ustedes adelante es parte de aquí, para incluso ustedes ganar el primero. ¿Y qué parte es la que se ganó? Ya vamos para allá. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ya estamos claros, ¿verdad? Sabemos que vamos a estar 2 años académicos, cada uno que se llama un trimestre 3 y otro que es el el trayecto 3 y trayecto 4, que cada uno va a estar conformado por trimestres y que aquí debemos de implantar y que en el 4º año lo que vamos a hacer es gestionar mi proyecto sociotecnológico y que ese proyecto sociotecnológico va a estar desarrollado al desarrollo de una aplicación informática. ¿Cuál es el objetivo de nosotros aquí en este nivel introductorio? Determinar la comunidad, aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos que ustedes seleccionen, ¿ok? Aplicar esa técnica de instrumentos, hacer un análisis de esos resultados, montar el árbol del problema, desarrollar la matriz FODA, ¿verdad? Y finalmente empezar desde ingeniería del software a perfilar cuáles son sus casos de uso, cuáles son sus diagramas de actividades, incluso hacer un modelado del negocio, que eso les va a permitir a ustedes conocer la parte introductoria de ese proyecto. Entonces, si ustedes optimizan así, ya de una u otra manera, ya definiendo los casos de uso, por ejemplo, ustedes pueden empezar ya a diseñar sus pantallas, ¿ok? Y ver qué contenido tiene. Al determinar o delimitar, desde aquí ya ustedes pueden empezar a programar. Ustedes tienen una debilidad a nivel formativo de que si ustedes se dan cuenta y agarran el pénsul, y no quiero que me vayan a linchar por lo que le voy a decir y se vayan a escandalizar, pero ustedes tienen dentro de su contenido no hay una materia como tal del área de la programación. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto, muchachos? Que ustedes necesitan aquí mucha programación y que evidentemente tienen que ponerse a desarrollar nuevamente. Yo creo que el que viene aprende a programar porque nunca se lo olvida, ¿ok? Después lo que tenemos que aprender es a manejar determinada herramienta y con un buen manual. Ahorita tantos tutoriales y tantas cosas que hay por internet, pues el trabajo se facilita de la mejor manera, ¿sí? Entonces, en función de eso, ese es el trabajo que nos espera. Ya yo les había dicho, el máximo y mínimo, les digo yo a ustedes, es de 3. O sea, los equipos tienen que ser de 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el trabajo no es fácil, ¿verdad? Hacerlo, no, profesor, es que yo soy autosuficiente, profesor, es que yo soy autosuficiente, y yo no creo en esas autosuficiencias. Ya le he dicho, la experiencia que tengo, y creo que eso sí se los había comentado, son de proyectos que ya están a punto de culminar y una sola persona que culmina. Pero proyectos que se inicien desde el principio de manera individual son muy cuesta arriba, porque es cumplir con el área académica, ¿verdad? Además de eso, ir desarrollando el sistema, ir haciendo los arreglos. Entonces, eso hace un poquito difícil el trabajo individual. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profesor, ¿terminarías técnicamente cuándo? O sea, los 2 trayectos, cuando se presenta más o menos el proyecto, ¿empieza a contar los 2 años a partir del trayecto 1?
Bueno, que yo le diga por hora, por fijación calendaria es bastante difícil porque, bueno, es que normalmente los trimestres duran, como su palabra indica, 12 semanas. El problema es que hay un día atravesado, y no tanto un día, porque ustedes que están final tarde, igual que en la noche, fines de semana, pues tienen ventaja porque se pierden menos actividades, ¿no? Pero se puede dar el caso que de repente, bueno, una semana hubo disturbios y no dejaron pasar a la gente y esa semana se suspendió las clases. ¿Sí? La experiencia que hemos tenido es que no son los 2 años, sino que son los 2 años y medio, casi 3 años de la carrera. Estoy hablando por los recesos que se toman en diciembre, se toman en Semana Santa, en agosto y adicionando a eso, pues, posibles disturbios. Hay trimestres que son menos accidentados que otros. Por ejemplo, el pasado fue un trimestre, creo que fueron como una semana, yo terminé a las 12 semanas justo, porque aún y cuando no venía a clase, yo le enviaba a los muchachos, le enviaba actividades y tratábamos de recuperar. Si los fines de semana salíamos a las 10, pues salíamos a las 12 y no perdimos mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que de verdad ellos lo que pidieron yo terminé y ellos vieron como 2 clases, 2 semanas más, pero no fue el retraso mayor. Sin embargo, hay trimestres que son bastante accidentados. Por ejemplo, cuando hubo el paro de transporte, cuando hubo la tranca de los pasos hace como año y medio sería, en febrero, pues ese trimestre se llegó a un semestre. ¿Sí? Entonces decirle con certeza, ustedes de verdad no. Ahora la experiencia sí está. Los 2 trayectos frecuentemente están entre 2 años y medio, 3 años por largo. Porque ustedes ya, bueno, después que terminen el introductorio, ¿no? Porque eso siempre suma 12 semanas. Le estoy hablando en el tiempo real de ya cuando se inicia en el T3, T1, perdón. Cuando estemos aquí. Entonces tienen que contemplarse. ¿Sí? De todas maneras, yo siempre digo, la dinámica la dan ustedes, ¿no? En el avance de los proyectos. Porque hay gente que uno le dice, mire, tienen que traerlo, hay revisiones y nunca se aparece. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se va atrasando, se va atrasando, se va atrasando y llega un momento en el que esos son los que piden 2 y 3 semanas más. Ahora, si ustedes van al día y van con las asesorías y vienen a clase y van con su tutor, entonces esas cosas pues el trabajo lo van llevando. A ver, ¿alguna otra pregunta? Hay muchas inquietudes con respecto, de hecho la semana pasada algunos de ustedes se me acercaron sobre qué proyectos hacer, ¿verdad? Yo les decía, eso es muy subjetivo, porque a lo mejor son proyectos, lo que sí les digo es que tienen que manejar base de datos. ¿En qué lenguaje tenemos que programar, profe? Bueno, realmente en el lenguaje en el que les exija la organización que tienen que hacerlo, ¿verdad? Preferiblemente, aquí los proyectos lo han entregado sobre herramientas de software libre, ¿sí? Pero hay instituciones donde realmente para que están desarrollando, por decir algo, es un módulo y para cuestiones de comunicación con otras aplicaciones informáticas que hay dentro de la organización, pues tienen ciertas exigencias, ¿ok? Por supuesto, no podemos pretender que nos digan bueno, yo quiero que me haga un módulo para anexarle, por ejemplo, a un sign administrativo, donde sabemos que eso va a ser imposible porque nunca vamos a tener el código fuente, ¿verdad?, del sign administrativo, porque sabemos que es un software privativo. Sabemos que es un software privativo que nosotros no vamos a tener la conexión. Bueno, yo quiero hacer un sistema de nómina, pero que tenga... Y resulta, bueno, yo hasta ahorita no he visto ninguno de los captahuellas, ¿verdad?, que tengan, sí, todos son cerrados. De hecho, la gente vende el sistema y vende el aparatico para que la gente... Pero el aparatico es un lector, un código. Pero sí, lo que pasa es que ellos venden... un código, ajá, claro, ellos le venden, yo lo he visto. De hecho, ellos utilizan los teléfonos y otras cosas. Ajá.
fácil. Entonces la persona podía con una especie de captahuellas, por decirlo así. Así que estos son captahuellas de un nivel muy avanzado. Usan muchas técnicas para lo mismo. Pero entonces ellos al final lo que botan es un código. Claro, una chorrera como 128 bits de código. Pero es un código, un número, uno verá que lo usa, igual que los lectores de barra. Claro, pero lo que le digo es que nosotros tenemos que estar claros en función de la tecnología que la institución está pidiendo. Claro. Y tenemos que estar claros que podemos desarrollar aplicaciones porque a veces hay exigencia dentro de la... Yo a veces me pongo a pensar, y de hecho tengo una amiga que ella es abogado, y ella dice, yo admiro y me quito el sombrero entre los informáticos, ¿no? Porque ella le tiene horror, es más, ella manda a pasar sus documentos, ¿no? Ella le tiene horror a un equipo informático. Esto no prende, yo me lo conecto, pero ¿dónde lo enchufo? Allá, ¿no? Y hay que usar el informático, hay gente que es así. Entonces, y también hay personas que creen que nosotros le podemos solucionar cosas, que el computador huele, que usted no haga nada. A veces usted llega a hacer la entrevista, a gente que necesita algún tipo de software. Bueno, casi que yo le doy un botón y que la computadora me haga todo. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser realista de las necesidades. Importante para un sistema, bueno, hay que particularizar. Por eso yo les decía, vayan buscando dos comunidades, dos alternativas, ¿verdad? En la medida que nosotros vayamos viendo la parte teórica, la vamos perfilando dentro de cada uno de los proyectos. Estoy segurísima que el último mes de clase, ¿verdad? Vamos a trabajar principalmente con asesorías individualizadas para cada uno de los equipos. ¿Ok? Lo vamos a trabajar de esa manera, ¿por qué? Porque a lo mejor el compañero tiene un proyecto planteado que no tiene ningún parecido, ninguna vinculación con lo que la compañera desea hacer. Entonces el tipo de asesoría, los diagramas, la población, la muestra, los instrumentos son totalmente diferentes para cada uno de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar a partir de este momento? De que manejemos teoría, ¿verdad? Hacer los exámenes que hay que hacer para que en función de eso nosotros nos podamos dedicar en las sucesivas clases a tener un anteproyecto, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Yo creo que hay cosas que aquí no deberíamos de manejar o no sería necesario que ustedes deberían de tener cierto conocimiento. Por ejemplo, cómo elaboro un objetivo, ¿no? Hay muchas personas que uno sigue viendo que sus objetivos están primero implantar y después está desarrollar, o luego que hay una estructura lógica. Hay que separarlo. No hay una estructura lógica, ¿verdad? Y donde usted sigue viendo los verbos como acción, los objetivos como acciones. ¿Sí? Se realizó o se realizarán. Y eso no está redactado en manera de objetivo. Porque yo tengo por si las moscas, una tablita que dice la taxonomía de... No, es una que los verbos que se pueden utilizar en objetivos principales. Bueno, esa es la taxonomía de Bloom. Debe ser. Entonces, que tiene varias columnas. Bueno, él dice, yo porque estoy haciendo un proyecto en la UNA ahorita de otra cosa que estoy haciendo, y estoy en ese momento haciendo el proyecto. Entonces, aparecen los niveles. No, aparecen los verbos. Desarrollar, no sé qué, eso es un verbo que no hay que salir de ahí. Y en lo secundario, sí, esa debe ser más o menos con la taxonomía de... Hay unos verbos que son distintos. Los del principal no son los mismos claro. secundarios. Y con esa tabla no seguía. O sea, por ejemplo, los secundarios son 4 o 3. Sí. Y los primarios uno solo. O sea, bueno. Y con eso es... Sí, y también venir a la asesoría. Yo voy a plantear, lo que pasa es que la coordinadora de proyectos ha estado de reposo para ver si se puede canalizar desde aquí la parte de los tutores, para que ustedes, porque a veces todos tenemos, no es que las cosas estén mal hechas, sino que hay diferentes enfoques y diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces sería ideal que ustedes empezaran a trabajar de una vez con sus tutores para que se lleven las cosas desde ahorita. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto, muchachos? Pregunten hoy. Profesor, los tutores profesores así Sí.
No, fíjense, existen dos modalidades, pero optamos por la primera, que es que nosotros definimos más o menos la cantidad de los proyectos. Ya cuando ustedes digan, bueno, ya yo lo voy a hacer aquí, me alcanza el proyecto, va a ser así, nosotros llevamos eso a un consejo de proyectos. Y a través de ese consejo de proyectos se le asigna el tutor. Y existe una segunda alternativa, es que si ustedes conocen a un profesor, pero tiene que ser de aquí, ¿verdad? Y él los acepta, ustedes pueden decirme, profesores, ya yo hablé con el profesor Pedro Pérez, y el profesor Pedro Pérez me dijo que iban que sí me iba a aceptar. ¿Ok? ¿Por qué es más aceptable la primera que la segunda modalidad? Porque a veces el profesor que tiene muchos, entonces también esto es laborioso, muchachos. El ser tutor de un proyecto de esto es muy laborioso, porque hay que ir a la comunidad con ustedes, estarse reuniendo, hablando de lo que ustedes están presentando. ¿Ok? Entonces no es un trabajo fácil. Además que nosotros en el área de informática y en el área de ingeniería nos cuesta mucho escribir, ¿verdad? Entonces nada más el hecho de usted tener que sentarse a hacer un planteamiento de un problema, de hacer, definir objetivos y esas cosas, hacer una justificación, eso nos cuesta. Entonces, por eso se hace de esa manera. A ver, por aquí más que me preguntar. Profe, ¿el grupo es mínimo y máximo 3 o puede ser 4? No, 3. Lo que pasa es que la planilla que de hecho emite la institución son 3 participantes. Porque ustedes fíjense, les explico algo. Cuando ustedes llegan aquí, ¿verdad? La institución firma una serie de actas que dejan constancia junto con la comunidad, porque la comunidad también los evalúa a ustedes, donde ellos dicen que están conformes, que el proyecto cumple con las expectativas, que ustedes están haciendo la entrega de ciertos elementos como un manual de usuario, un manual de sistema, todas esas cosas. Y la planillita que tiene por directrices de Caracas aparecen 3 nombres de los integrantes. ¿Sí? Entonces, por vía de sección, pudiéramos incluir uno más, pero esa es la extrema excepción. ¿Ok? La extrema excepción que de repente usted me diga, mire profesora, pero este proyecto es de gran envergadura, vamos a hacer un sistema automatizado para el control de estudios, donde van a pasar notas, donde van a hacer inscripciones, donde los profesores pueden desde su casa, tal cosa, donde los estudiantes, bueno, es un proyecto de gran envergadura, ¿verdad? Entonces, en función de eso, se pudiera, pero a través de mesa técnica, justificar que pueda haber una cuarta persona dentro de eso. ¿Sí? De resto, 3. Bueno, entonces aquí, fíjense muchachos, cuando ustedes entreguen aquí, la comunidad viene y hace una semi. Ustedes hablan y dicen toda la parte técnica, porque ¿quiénes son los técnicos? Ustedes, ¿verdad? Sin embargo, aquí la comunidad se sienta en el computador y es el que presenta el proyecto. ¿Ok? Y aquí cuando estamos en el 4.3, la comunidad allí formalmente ya presenta todo el proyecto, le tiene que dar navegabilidad y... O sea, nosotros no tenemos una presentación como tal. El sistema. O sea, ustedes presentan el contenido técnico. O sea, digo yo. Que de repente que le diga a alguien que abra código, que ustedes les diga, mire, cuántos casos de uso hicieron, todas esas cosas las ponen ustedes como técnico. Pero el sistema, en ambas partes, lo hace la comunidad. No, pero me refiero a hacer una presentación de la carrera, pues. O sea, como se hace en el TCU, como se hace en otros lados. Claro, ustedes hacen la presentación, pero ese día lo acompaña el representante de la comunidad. Entonces usted habla todo lo que quiera de aquí para arriba, pero cuando usted dice en la parte de su agenda, presentación del sistema, no lo hace usted. Si no lo hace, la persona que capacitó es su presentación formal. Pero esa parte... ¿Y ha pasado que la presentación se pierde? ¿La qué? ¿Que ha pasado casos de que la persona que va a presentar no sabe nada? Pues hasta ahorita en mis grupos no. Aquí a veces se consiguen debilidades y uno se da cuenta porque agarran al usuario aquí
El usuario ha trabajado en el proyecto. De repente es un usuario que tiene conocimientos informáticos, ¿sí? Entonces lo agarran 10 minutos, lo capacitan y entran, pero uno se da cuenta. ¿Por qué se hace esto? Porque ustedes tienen que tener de hecho, quien les vaya a dar, si no soy yo, la persona que venga, aquí dentro de esto hay un objetivo que evaluar, que es un sistema de implantación. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que hacer su sistema, su programación, hacer sus presentaciones, ir a capacitar, hacer las pruebas para verificar que realmente la gente sí aprendió y finalmente, porque fíjense muchachos, ¿qué garantiza el éxito de un proyecto? Además de que cumpla con los requisitos. Que funcione perfectamente. Ajá, pero ¿qué más? Que lo usen, Ajá, y para que lo usen, ¿qué tiene que haber? que funcione. Que el personal tenga conocimiento de ese sistema, ¿verdad? Porque usted puede tener un sistema genial, pero si la gente no lo conoce y no lo sabe manejar, allí se va a quedar. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues aquí usted presenta a la comunidad el sistema. El proyecto, el 70% lo defiende usted. O sea, si hay un día que hay que venir cruzado, Se hacen jornadas. Los voy a invitar, porque yo ahorita tengo un trimestre que está terminando, no están empezando como ustedes, pero el T4, T3, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes estén finalizando a nivel introductorio, ellos estarían presentando su trabajo, su defensa final, su proyecto final. Y creo que se les va a facilitar porque es nocturno fin de semana. Entonces no es que es una obligación de que vengan a todas las presentaciones, pero bueno, a veces por curiosidad y para uno orientarse, ¿verdad? Creo que esas cosas no están de más. Creo que es la única corte, la que yo tengo ahorita, la que está a punto de... Entonces ese día se planifica, se hace una agenda, se invitan las autoridades de la institución, vienen representantes de la comunidad, los profesores de las diferentes áreas de los diferentes saberes, las unidades curriculares, la coordinadora, y se hace una jornada de 1 o 2 días dependiendo de la cantidad de proyectos que se hagan. Pero eso se hace justo aquí. El último día de clase del T3, T3 y el último día o semana de clase del T4, T3. Este día estamos pendientes con el trabajo. Sí. Bueno, los muchachos ya tienen, los que empezaron ahorita el último año, ya mandaron a hacer, han hecho promociones y los sueños, la chaqueta. El tiempo pasa muy rápido, muchachos, por eso es que yo les digo que aquellas personas que tengan mucha extrema dificultad para venir a nivel introductorio, no es que yo les esté aflojando su interés de superación, ¿verdad? Porque esa sería mi menor intención. Pero aquellos que estén muy complicados para cubrir esta parte introductoria, yo les recomiendo que mejor esperen a ver si hay otro horario o otras cosas, porque realmente la incomodidad va a existir durante todo el tiempo de su carrera. Si van a permanecer bajo ese mismo esquema de trabajo que tienen en su parte personal, laboral. Profe, y bueno, no sé, todo el mundo me ha dicho eso, que si es verdad que empiezan mucho, o que se inscriben mucho y al final son pocos, hay mucha deserción. Pues depende. El grupo que yo tengo ahorita, nocturno, fin de semana, la deserción ha sido, sí. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Porque no tienen ahorita. Cambiamos. No, porque no tienen ahorita. Pero ellos están terminando. O sea, ya ellos tienen 2 años que no hacen ingreso nocturno. Lo que pasa es que a veces ustedes son complejos, muchachos. Aquí las primeras cortes que empezaron en prosecución eran nocturnos. Había solamente nocturnos y fines de semana. Y el fin de semana era que abarcaba, porque yo trabajé las jornadas completas, eran jornadas de sábado todo el día y domingo mediodía. Entonces, profesora, pero es que mi vida social, que yo no sé qué, que el cuento, y se iban y hablaban. Entonces, tanto día que se querían
que la profesora de proyecto que tiene que administrar 6 horas se las diga continuas en un solo bloque. Somos humanos. Además, el nivel de captación de uno en una misma materia, tanto tiempo ya como que, No. ¿verdad? Ni de mi parte ni de usted. Entonces empezaron a hablar con los profesores, no, bloques, y querían tener clases nada más el sábado. Entonces, la actividad, entonces eso eran quejas. Los que se inscribían en la noche que salían muy tarde, entonces a veces se tarda. Ahorita, ahorita hay clases nocturnas y sábados, entonces bueno, pero es que me hacen venir todos 3, 4 veces a la semana, más tengo que venir el sábado. Yo creo que uno tiene que tener un poquito de disponibilidad. Entonces, esas cosas marcaron precedentes para que la universidad a lo mejor decidiera no abrir más eso, porque de verdad que eran secciones conflictivas, muy conflictivas por ahora. Por todo se quejaron. Sí. Entonces yo creo que si ustedes quieren estudiar en la universidad, porque tienen la disponibilidad y la posibilidad de llegar a la universidad Sí, es los fines de semana, porque uno que trabaja y todo eso. Bueno, es que justamente ese era el objetivo. Y cuando han salido varias cortes, yo tengo ya 7 desde que empezaron los PNF y hasta ahorita no hay más inscritos, pero con ellos terminamos la sección nocturna fin de semana. Es mezclada. Creo que viene lunes, miércoles y jueves y sábado. Peor, combinado fin de semana con noche, peor. Sí, pero entonces el domingo que era el día del padre, que cómo hacemos, que el niño para el parque, que el bautizo, que... Entonces es difícil complacerlos a todos, ¿verdad? Pero sí, es mucho de perspectiva. De mis secciones, bueno, las mías, hablo de la experiencia que yo he tenido, es muy poca deserción. Gente que se va del país, que de repente se le presentó alguna o que se ve apretado por el horario y que realmente pues no puede, entonces se retira. Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? De la modalidad de evaluación. Van a haber unos exámenes, ¿ok? Van a haber unos exámenes, por ejemplo, vamos a manejar lo que son los conceptos básicos. Hay 4 evaluaciones individuales. Y finalmente hay una 5ª evaluación que es la presentación o defensa de ese anteproyecto que ustedes van a presentar ahorita. El anteproyecto. Allí se va a evaluar todo. ¿Qué van a presentar en ese proyecto hasta donde nos dé tiempo de ver? ¿Sí? Incluso si la profesora que les está manejando es Nancy, ¿verdad? La parte de ingeniería del software. Si es ella, si ella ha logrado avanzar con ustedes, pues incluso pudiéramos hacer una semi-exposición que ustedes defiendan el proyecto, digan cuáles son los alcances, como que para darle entre las dos los detalles finales que ustedes tienen que depurar ya de ese sistema para que arranquen formalmente en el T3. ¿Y qué capítulos vamos a ver? ¿1, 2 y 3? No, aquí no hablamos de capítulos ni vamos a hablar ahorita de redacción de un planteamiento del problema ni nada de eso. Porque lo que necesitamos es que ustedes se detengan y delimiten y definan su proyecto, ¿verdad? Para después, porque a lo mejor hacer que redacten ahorita un capítulo 1, un capítulo 2, pues realmente se va a hacer bastante tedioso y no es el objetivo de la parte introductoria. Se supone que ya cuando ustedes tengan bien precisado qué es lo que van a trabajar, entonces allí sí vamos a empezar a redactar. Bueno, es mi metodología de trabajo. Puede ser que ustedes cuando lleguen al T3, T1, si no soy yo la que continúe, no, pero es que vamos a empezar a redactar, entonces empiezan a ver metodología. ¿Okay? Yo no me hago materia de proyecto todavía. No sé todavía. No sé porque tengo 2 secciones asignadas. Y pues hasta ahorita ya esta es mi 4ª experiencia con el proyecto introductorio y es otro profesor que continúa para el tercero. Pero todavía no sé. Puede ser, a lo mejor soy de la que estoy, no sé. Hay que esperar a que llegue el momento para ver. A ver, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Entonces estamos claros. Hay unos conceptos que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? A lo largo de toda la materia y a lo largo de toda la carrera.
Uno de ellos es el concepto de comunidad. ¿Qué es para ustedes una comunidad? Es un grupo de personas que viven cerca. Ajá, un conjunto de personas que viven cerca. ¿Quién otro de ustedes puede dar una definición de lo que es comunidad? Que tienen un común. ¿Qué tiene? Que tienen algo en el común. Ajá. ¿Qué más? Son partícipes en algún proyecto. La comunidad es igual libre, ¿verdad? Por ejemplo. A ver, ¿qué más? Son parte de una organización. Entonces, fíjense, muchachos, de manera asertiva, la primera confusión que nosotros siempre tenemos, ¿verdad? Perdón, es que cuando nos dicen comunidad, estamos hablando de un conjunto de mi vecino, el que vive al lado de mi casa. ¿Sí? Esa es la tendencia normal que nosotros tenemos cuando nos dicen la palabra comunidad. También puede ser una organización. Exacto, allá iba. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos la palabra comunidad, y de hecho nosotros la mencionamos mucho en los proyectos sociotecnológicos, nuestra tendencia o en las clases iniciales es definirla de esa manera, ¿no? Bueno, es donde yo vivo, existe un conjunto de personas que todos tenemos características, compartimos algunas cosas en común y todas esas cosas. Sin embargo, a nivel de proyectos sociotecnológicos sí lo podemos ver como un conjunto de personas, ¿verdad? Pero que no necesariamente viven, sino como dice su compañera, están constituyendo una organización, ¿verdad? Que a lo mejor no defienden, bueno, que defienden o que se integran para cumplir un objetivo en común. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunidad, la parte de comunidad la podemos utilizar como sinónimo de ¿qué? De empresa pública o privada. Puede ser una universidad, un centro de estudio, de enseñanza, de aprendizaje. Colegio. Un consejo comunal, por ejemplo, La escuela. Allá. ¿Querés? estaría aquí dentro de los puestos de aprendizaje, ¿verdad? No lo vi. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunidad, nos estamos refiriendo a eso. Es decir, que cuando nosotros vayamos a hablar de la organización, ustedes el término cuando vayan a defender ese proyecto, en vez que vengan encorbatados, como decía él, ¿cómo es su nombre? Rafael, ¿qué es lo que ustedes tienen que mencionar? La comunidad. ¿Ok? De ahora en adelante no vamos a utilizar institución pública, ni empresa pública, ni privada, ni colegio, ni consejo. ¿Cuál es la comunidad? La comunidad obviamente es un consejo comunal. La comunidad es la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez. Ya, muchachos. ¿Algo? Y ya no vamos a hablar de empresa privada ni pública, sino para efectos de proyectos tecnológicos vamos a hablar de comunidad. Y ya sabemos que comunidad es un sinónimo, entonces, de
una empresa público-privada, de una institución universitaria, de una institución de educación a nivel básica, media, diversificado, puede ser el consejo comunal de mi comunidad, puede ser una farmacia, puede ser el condominio de un centro comercial X, ¿ok? Esa es la denominación que nosotros le vamos a dar de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes tienen que identificar, como yo les digo, no es empresa pública o privada, sino que ustedes tienen que identificar la comunidad donde quieren hacer el proyecto y cuál es la necesidad de informar. Algo importante, y no recuerdo si se lo dije en nuestro primer encuentro, es que dentro de la institución exista el soporte tecnológico necesario para implantar el proyecto. Bueno, es que mi consejo comunal, yo quiero trabajar, porque yo me siento y formo parte del consejo comunal, pero el consejo comunal no tiene máquina. ¿Sí? Entonces, en función de eso, tenemos que estar ajustando. No, bueno, resulta que ellos quieren un sistema en ambiente web porque los profesores desde su casa van a pasar las notas, no tienen servidores, no tienen donde alojar. ¿Podemos dar cumplimiento a esas necesidades? No le podemos dar cumplimiento a esas necesidades. Hay algo que nosotros, estamos claros entonces con la definición de comunidad. Hay otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que es lo que vamos a hacer aquí, que es la fase diagnóstica. ¿Qué les dice a ustedes de esta palabra? Verificar la comunidad. Ajá, ¿qué más? Ver si tienen un problema. Ajá. Vamos a limitar nuestro alcance prácticamente hasta dónde vamos a llegar. Ok, ¿qué más? Vamos a ver qué hace para saber si A ver. una evaluación que se hace a ver si qué sucede o si es necesario realizar, o sea, si es necesario que haya un problema para poder solucionarlo. A ver, por aquí. Es una fase para ver qué necesitan, qué se requiere, qué falta, qué funciona y qué no funciona. ¿Y cómo creen ustedes que haríamos un diagnóstico? Ya sabemos que tenemos que, cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Ajá. Ajá, pregunta. Aquí Preguntando una pregunta. Aquí preguntamos. Mire, funciona y qué no. Ok. A ver, A la comunidad. ¿a qué parte de la comunidad? A los usuarios más involucrados dentro del proyecto. Sería Por ejemplo, si vamos a hacer, ¿quién dijo consejo comunal? Ajá. Si estamos haciendo un proyecto de consejo comunal, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere un consejo comunal? Si alguno de ustedes tiene conocimiento. ¿Qué es lo que hace un consejo comunal? Las cartas de residencia, eso es una. Ajá. Para ver cuánto tiempo tiene y eso lo necesitas para los bancos y todo eso. Ajá. Los consejos comunales se dividen por Tenemos proyectos ese Ajá. y son los encargados, cada comité es encargado de montar proyectos y de solucionar alguna problemática. Se dice el comité de educación, el comité de hábitat, el comité de tierra, el comité que se conforme según las necesidades de esa comunidad. Entonces ellos son los que hacen los proyectos diagnósticos para evaluar cuáles son las debilidades que tiene el consejo comunal para fomentar un proyecto y llevarlo a la comunal, aparte de las prácticas de residencia Ajá. y todo lo ¿Qué demás. tipo de información maneja un consejo comunal entonces? Personal. El censo de la comunidad. El censo de la comunidad, ¿verdad? Allí está la clave de todo. ¿Sí? Que si la casa es, que si no es, que si es propia, que si es alquilada, que cuántos jefes, que cuántas familias, que cuántas habitaciones, que cuánto ganan. Ahí hay toda la información, pero se basa en un censo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el principal problema que presenta un consejo comunal? ¿Algunos de ustedes han sido usuarios del consejo comunal? Ajá. Casi siempre el registro de la comunidad, casi siempre. Ajá, pero ¿cuál es la principal dificultad que presentan los consejos comunales? Claro, además de los recursos y de los problemas, pero a nivel de data, de lo que tenemos analizado. El problema es que se lleva de manera manual. A ver, allá estoy que levanto la mano. Pues dependiendo de una persona comunal. Ajá. Al menos yo pertenecía a uno justamente en
entradas allí a veces también es verdad no es cierta. En Ajá. cuanto a la población, tenemos muchos problemas. Y que por lo menos una persona se vivía ahí, vivía en otro conjunto comunal, a veces no llegaba. Y pues, el problema más grande era la vivienda. Ok. Claro, pero eso a nivel de necesidad. Pero si alguno de ustedes ha formado parte o ha sido miembro de un consejo comunal. Claro, es que ellos hacen el censo y después llegan con toda la información y no hay dónde vaciarla. Entonces, Pero ¿cuál es la dificultad que presenta un consejo comunal? No es que las cosas sean manuales, Pues no, porque hay también organizaciones que llevan todo de manera manual y funcionan mejor pero también que tener unas personas de 60 años que nunca en su vida habían visto un computador frente a un sistema, ¿sí? Porque para empezar, ¿dónde queda el teclado? ¿Cómo lo hago? Eso produce más lentitud que hacerlo, o a lo mejor hasta más desorganización, que hacerlo de manera manual. Entonces, ¿cuál es la situación problemática que se presenta? Él decía, bueno, que tenemos todo eso aquí, pero más allá de eso. Pero mucho la solicitud son Bueno, repetitivas. la información Ajá. tiene que procesarse, ¿no? También hay que procesarla, ya es claro que la cosa no iría. ¿Qué pasa cuando, si ustedes tienen todo eso, son 500 personas? es que 2000 personas. la mayoría de las personas comunales Se carecen puede de perder equipo información. informático. A ver. Que carecen de equipo informático. También de personal, que, o sea, por lo menos hay consejos comunales que no están muy bien organizados, que simplemente solamente va una sola, dos, tres personitas, no son suficientes tampoco, o sea, para el poco trabajo que hay que hacer. Eso también es una debilidad que ellos tienen. A ver aquí. Que también pueden tener duplicidad en información, o sea, pueden que tengan una persona tenga dos, hasta tres fichas, tampoco llevan un historial de cuántas veces usted solicitó una constancia de residencia. ¿Qué pasa si uno va a buscar? Usted hace un un solo crédito. consejo comunal. No, no necesito. Ajá, pero ¿quién de aquí ha ido a solicitar algún documento ante un consejo comunal? Claro, no No va. de residencia, Ajá, ¿qué le hicieron? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para la emisión de la carta? como 15 días. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a buscar todo lo que tienen, ¿verdad? A ver si sí es, si no es, si sienta, porque hay gente que le dice, yo como que la he visto o no la he visto, pero bueno, nunca he vivido aquí, nada más se ponga a A mí ver. me dijeron que yo no vivía allá, que nunca me habían visto, yo desde chiquitica viviendo allá, imagínate. Ajá. No, pues a mí, no sé si era consejo comunal, no recuerdo, pero hace 2 años yo estuve un tiempo viviendo en Irlanda. Me acuerdo que para Caribe y todas estas cosas estudiantiles me pedían la carta de residencia. No sé si fue un consejo comunal o el registro, pero me pidieron llevar constancia de que te pagaba la luz o algo para comprobar si... Claro, pero justamente los problemas, fíjense, no es que lleven un sistema automatizado, no. Pero No, desde el ya. punto de vista de lo que sus compañeros dicen es verdad, la acumulación de información, ¿verdad? Es uno de los principales problemas que se presentan. Segundo, la tardanza en los procesos, porque no es igual que usted me diga cuál es su número de cédula, ¿verdad? Que haga la solicitud vía internet y ya con eso, bueno, si vamos a imprimirla, ven y la busquen, ¿verdad? O bueno, en su defecto imprímala porque el consejo comunal no tiene no tiene impresora, XY, ¿verdad? Ajá. Estamos claros de la situación y de la comunidad que estamos tratando de investigar, ¿verdad? Ahora, les pregunto, ¿a quiénes acudirían ustedes dentro de este problema planteado para detectar esas deficiencias? A la secretaria que se le hace la solicitud. Ajá, ¿a quién más? Bueno, primero el jefe máximo, el presidente. Él no tiene al usuario. Me imagino que Bueno, el jefe no, porque no tiene público, usted lo tenía ¿no? Es más bien A la comunidad a la que... A las personas de la comunidad. Ay, ¿ustedes se imaginan que una comunidad que esté conformada Por 1 millón. por 2.000 personas, por 3.000 personas, ustedes se van a ir a preguntarle y que de paso esas personas no hayan sido usuarios potenciales de ese consejo comunal? ¿Ustedes creen que estamos de manera asertiva haciendo el diagnóstico con las personas indicadas? Con el usuario final, ¿no? No, En yo este creo caso no, yo creo ¿verdad? que tendría que ser con las personas que están trabajando con los usuarios. Porque ustedes quieren dar una solución al usuario o a la problemática del consejo comunal. Desde este punto de vista lo estamos planteando como el problema del consejo comunal, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serían las personas que están involucradas dentro de ese problema? los chivos, los jefes. Con la persona
los que, bueno, que infraestructura creo que firman las realmente ordenanzas. en un consejo comunal está la comisión promotora. Ajá. Que son la comisión promotora son los encargados de recolectar toda la información de casa por casa de todas las viviendas que estaban en la comunidad. Y posterior a eso. Pero ya va, disculpe, el problema sería de la comisión promotora. Tocar la puerta casa a casa. No. Tienen que seguirlo haciendo, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cuáles son los otros comités? Posteriormente está la comisión electoral. Que tampoco tiene vinculación en lo que estamos Está hablando. encargada a sacar toda la data y toda la información Ajá. en estadística de ese censo. Y luego, pues, la unidad administrativa, que son las personas encargadas de sacar las cartas de cesta, toda esa información que ya viene procesada. Pero Primero, Una vocería específica para lo que son esos trámites sencillos como constancia. Exacto, pero Que lo son tenemos los comités de que trámite para la comunidad. pero lo tenemos que ver en función de las necesidades de cada organización. Es decir, ajustado a esa comunidad. Porque a lo mejor infraestructura es el que se encarga de firmar, ¿verdad? Las constancias. O a lo mejor es alguien de Contraloría que se encarga de firmar las constancias. Entonces, dependiendo del escenario que me consiga, pero es la persona que, como su compañero decía, esté más directamente relacionada con esa situación problemática que estamos analizando. Si estoy ejecutando un proyecto, por ejemplo, para la biblioteca, difícilmente tendría que ir a preguntar el control de estudio, ¿verdad? Porque estamos como que desligados totalmente de lo que nosotros queremos. ¿Ok? A lo mejor control de estudio lo que va a decir es, bueno, yo necesito que ustedes emitan una solvencia de la biblioteca, ¿verdad? Puede ser que tengan alguna vinculación porque necesita un requerimiento de ese sistema que estamos manipulando. Pero realmente el funcionamiento central, ¿quién me lo tiene que dar? ¿Control de estudio o a las personas que trabajan en la biblioteca? Entonces, nosotros no solamente tenemos que precisar en esa fase diagnóstica la comunidad, ¿verdad? Sino quiénes son las personas que están potencialmente involucradas en esa situación problemática. Porque son los que realmente pues me dan la información de manera asertiva. Ahora, ¿cómo haría usted, por ejemplo, esta fase diagnóstica en un proyecto? Pues primero me entrevistaría con las personas que están de la mano a quienes se les haría el proyecto, pues, las personas afectadas de la comunidad. Y a partir de ahí sacaría el requerimiento de qué es lo que necesitan ellos en realidad y comienza una fase de proyecto. A ver, por allá atrás, ¿qué haría usted para hacer un diagnóstico? Bueno, primero su compañera y después usted. ¿Qué haría? Bueno, sería la comunidad como tal en este caso, el Consejo Comunal. Se solicitaría qué es lo que realmente ellos quieren. O sea, qué nosotros debemos implantar o qué es lo que ellos quieren aportar, qué es la necesidad que ellos tienen. ¿Cómo determinar esa necesidad? Fíjense, ustedes tienen que ir a la comunidad, ¿verdad? A identificar cuál es su situación problemática. Yo voy a buscar el problema, en este caso se buscaría el problema como tal. Se iniciaría en la fase diagnóstica o en este caso, o si diagnóstica puede ser, escudriñando a las personas que están más cerca que me puedan dar la información certera de qué es lo que yo Pero quiero. ¿cómo sabe usted que es la persona más cerca que no ha Ah, ok. ¿Sí? Iría a la unidad administrativa donde él hace rato lo habló, porque la Contraloría es la que maneja la parte como tal de los proyectos. Ajá. Y ellos son los que tienen la masa de los usuarios que llegan a realizar como tal lo que necesita el usuario. Aquí y aquí. A ver. Bueno, primero que nada detectar cuáles son los problemas de la comunidad y ver cuáles son las personas. Pero ¿cómo lo detectan? Observando. A ver. Yo le preguntaría la forma en que ellos trabajan. O sea, explícame cómo trabajas tú. Ok, bueno, llegó y me piden la solicitud, yo les solicito la cédula, me voy para el archivo del edificio no sé qué, voy un poco en la carpeta. O sea, según como ellos hacen sus tareas diarias, pues vamos. ¿Quiénes trabajan aquí en la parte de Es que no es tanto la tarea diaria que ellos hagan, sino
el que maneja la parte monetaria es Corpoelec. Cuando tiene registrado, el Corpoelec tiene registrado casi todas las personas, pero ya hay muchas personas nuevas, muchos usuarios nuevos que no están registrados en Corpoelec, la cual no pagan, pagan la luz, pero no van a pagar aseo, porque ellos solamente tienen registrado una data vieja, o sea, unas personas que son desde, no la han actualizado. El problema es que ellos ahorita están sufriendo con los camiones porque no tienen cómo y lo que le da Corpoelec pues no le alcanza. Entonces ya por ahí Claro, ¿sí me en entiendes? eso estamos claros, pero sé porque trabajan allí, ¿verdad? Y conoce la situación climática, porque yo dentro de la organización conozco. Ahora, yo externo, ¿cómo hago para hacer? Ajá, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo han dejado ustedes? Pues conversando con la parte administrativa, con el personal del IMAP, porque ellos han dicho, o sea, todas esas cosas, y nosotros lo que hemos realizado es el diagnóstico, o sea, de que si esa es la falla que ellos presentan, porque no, o sea, el problema no son las personas que no pagan, porque de que pagan, pues van a pagar, sino como sorprender ese inconveniente, o sea, creando, bueno, haciendo un censo, poder registrar a todos los usuarios nuevos, o sea, y actuales igual, porque ya las personas, muchas se han muerto, porque son desde hoy y hace mucho tiempo. Entonces, es como que volver a crear otra data nueva, registrar a toda la comunidad, ya sea de una parroquia o de otra, simplemente comenzar por una, por ejemplo, Santa Bárbara del Sur. Comenzar a registrar esa parroquia y que ya ellos vayan pagando. Para ir sobre todo. Claro, esa ya sería la solución, pero a través de... Ajá, por aquí había alguien. A ver, aquí y allá, a ver. Con los síntomas, Ah, pero fíjense, muchachos, voy un poquito más a la... Bueno, vamos aquí y concluyo. Profe, como se hizo en mi tesis anterior, una técnica de recolección de datos Ajá. que le pregunta y bueno, cuáles son, bueno, dependiendo cómo funciona. Sí, pero es que usted para aplicar una técnica de recolección de datos, un instrumento, usted tiene que tener un objetivo de qué es lo que va a investigar. Bueno, normalmente yo ¿Sí? quiero hacer una escuela y yo más o menos, o sea, ellos son los primeros que me dicen, mire, aquí esto es muy atrasado por este lado, ¿será que se puede? Y bueno, yo veo si se puede o no y lo veo anotando. Mire, hay otras cosas que estamos hartos de hacer esto así, voy anotando. Entonces hago una lista de todo y después hago que es factible, que es viable y que no es viable, que no es factible. Bueno, esa es la primera etapa, el reconocimiento de la gente donde voy a atacar, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo formo parte de la situación problemática, para mí es muy fácil, porque yo los llamo y le digo, mire, ustedes técnicos o casi futuros ingenieros, yo necesito que ustedes me solucionen esto, así, 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 ¿verdad? Además, muchachos, a veces ustedes se van a conseguir en esa fase diagnóstica personas que impresionantemente, yo siempre digo que existe el analfabetismo tecnológico, ¿no? No sé si es una palabra mal empleada por mí, ¿verdad? Pero hay personas que de repente ustedes los llegan y dicen, no, es que y usted ni entiende lo que ellos le dicen, ni, o sea, no hay una adecuada comunicación, ¿verdad? O que ellos pretenden, ¿verdad? Y le hacen una lista de 20 problemas y resulta que no son problemas que pueden ser automatizados. Pero por una vez ejemplo. tarde en aprender. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en función del proceso que vayan aquí para que vayan acercándose a esta organización, vayan conociendo cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Si tienen facilidad de dar la información, hay instituciones que son demasiado herméticas para suministrar cualquier... Recuerden que nosotros no necesitamos nada, ¿no? Tenemos que partir de eso. Nosotros necesitamos otros requerimientos para desarrollar el sistema de información. A veces hay gente que dice, bueno, estoy haciendo un trabajo en el CSPC y entonces la data que yo tengo, la vinculación, pero eso ya no tiene ninguna vinculación directa sobre lo que estamos haciendo, porque nosotros no tenemos por qué saber cuántas personas Pedro Pérez ha matado, ¿verdad que no? Lo que necesitamos es la plataforma tecnológica para que ellos tengan de una manera organizada o sistematizada esa información. De hecho, una versión beta se trabaja con datos ficticios. Sí, es que es el deber ser. Claro, usted puede ser la secretaria, pasar los expedientes, por ejemplo. Y eso es un proceso de capacitación para que ellos vayan trabajando. Pero bueno, eso ya... Entonces, fíjense, muchachos, lo primero que ustedes evidentemente tienen que hacer es identificar la comunidad. O bueno, yo me identifico con esta comunidad, yo en algún
fui allá, yo quiero ir a ver qué problemas y necesidades informáticas hay. En función de eso, empezar a hacer lo que decía su compañera, ir a hablar. Porque para yo determinar o hacer un instrumento de recolección de datos, yo debo de tener un objetivo preciso. Si ustedes deciden que van a hacer una entrevista, ustedes tienen que saber qué van a preguntar, ¿verdad? Porque si ustedes van a preguntar al señor cómo se llama, cuántos hijos tiene, ¿eso tiene alguna vinculación con el proyecto? No tiene ninguna vinculación con el proyecto. Entonces, antes de definir las técnicas de instrumentos de recolección de datos, tenemos que tener un inventario, al menos de esos potenciales problemas que ellos tienen dentro de la organización. Y eso no lo vamos a lograr, ¿verdad?, sino a través de visitas a esa organización. Y de visitas a esa organización y del manejo del personal, claro, porque ahí sí tenemos que empezar a identificar. Yo no puedo pretender resolver un problema del Consejo Comunal y le voy a preguntar a los 2.000 personas que viven en la organización. ¿Sí? Yo no voy a pretender solucionar un problema en la biblioteca de la UPTM y entonces voy a entrevistar a toda la población estudiantil, los de aquí, los de emergencias y desastres, no sé qué, donde realmente la situación la tienen ellos. Que los estudiantes van a ser usuarios, sí, pero en los bancos cuando van a actualizar su plataforma nos llaman a nosotros para pedirnos opinión. No, ¿verdad? Simplemente que ellos a nivel técnico interno desarrollan eso que consideran más pertinente y después que aprendan. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es importante en esa fase diagnóstica. Para el día de mañana vamos a empezar, yo le voy a enviar un material, si puedo, porque el internet ha estado grave, si no les traigo material para que lo fotocopien, ¿verdad? Para que hablemos sobre algunos conceptos básicos que nosotros vamos a tener, más o menos de esa división que el compañero decía. Tenemos una fase de diagnóstico, tenemos 2 fases adicionales que eso nos va a comprender la elaboración del proyecto, y para empezar ya a ahondar un poco sobre este tema de la fase diagnóstica en un proyecto informático. Con honestidad, mañana yo voy a tratar de traer el listado. Por favor, yo los marco, los que vinieron hoy, cuando pase mañana la asistencia. ¿Oye? Feliz tarde. Profe, yo no salgo.